Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor y nos corresponde en esta ocasión el capítulo 19 del libro de Génesis. Siendo que es bastante largo, son 38 versículos, pues no lo voy a leer porque tomaría demasiado tiempo, pero usted puede tener la Biblia abierta e ir consultando los versículos que vamos citando. Esta porción de la palabra de Dios nos relata la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra junto a otras dos ciudades más pequeñas que también fueron destruidas y ahora no recuerdo el nombre. Y vamos a ver, ¿verdad?, en este caso algunas cosas que son de interés para nosotros, para nuestra edificación espiritual. Lo primero que encontramos aquí es que dos ángeles vienen y se presentan ante Lot. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea, aquí nuevamente estamos viendo pues cómo es que estos ministrantes celestiales llegan y son objeto de una reverencia de parte de Lot, lo cual no implica para nada adoración, porque algunos confunden, ¿no? Y piensan de que en este caso pues se está rindiendo algún tipo de adoración a las criaturas, pero no, en realidad esto es nada más que una manera de honrar, de dar reverencia, respeto a estos dos seres que independientemente de que fueran ángeles, pues eran seres que venían a hablar con Lot, lo cual pues demandaba el debido respeto, atención, como parte de la hospitalidad que era tan importante en este contexto que ya hemos visto. Estos ángeles encuentran a Job, dice aquí, sentado a la puerta de Sodoma. Y esto es un detalle que también tiene su curiosidad, ¿no? La puerta de la ciudad era donde se reunían los funcionarios y otras personas para discutir los temas de actualidad y para realizar transacciones comerciales. Un lugar importante en estos tiempos donde se realizaban este tipo de actividades. Era un lugar que demostraba autoridad y posición. O sea, las personas que ahí se reunían demostraban que tenían autoridad y posición y podían exponer y podían ser vistos por todos. Entonces era un lugar público de importancia en este contexto. Esto nos dice que Lot debería tener alguna posición importante en el gobierno de la ciudad, o estaba relacionado con alguien que la tenía, ya que allí fue donde lo encontraron los ángeles. Entonces no se puede afirmar si Lot tenía una posición de importancia en el gobierno o simplemente conocía a alguien que la tenía. Pero definitivamente si se encontraba allí era porque era una persona reconocida. Y hasta allí llegaron los ángeles para salirle al encuentro y poder manifestarles el mensaje que traían de parte de Dios. Y es un indicativo, teniendo en cuenta el contexto del pasaje, que son la situación de pecado que vivían estas ciudades, hasta el punto que ya agotaron la paciencia del Señor
cómo es que el Señor cuida de los suyos. Porque Dios no se olvidó de que allí, en esta ciudad, vivía un hombre justo, que era Lot, el sobrino de Abraham. Y nos hace pensar, ¿no?, cuán grande es el amor y la misericordia de Dios, que está buscándonos y está en un momento determinado dispuesto a ir en pos de nosotros para advertirnos, para ayudarnos, para avisarnos de las cosas que van a suceder. Bueno, la Biblia dice que cuando Lot los vio, menciona el nombre de ángeles aquí. Tenemos que tener en cuenta que en el capítulo anterior, versículo 18, se hablaba o se hizo referencia a 3 hombres. Se dice que vinieron a visitar a los 3 hombres. A 2 de estos hombres se les llama ángeles y al tercero se le identifica como el Señor. Si lee el capítulo 18, versículo 1, versículo 13 y 17, se va a dar cuenta que a este tercer ángel se le conoce o se le llama con el nombre del Señor. Ya dije, aquí el acto de inclinarse es un acto de reverencia, de cortesía y de respeto, no indica adoración para nada, pero sí demuestra una vez más la solicitud hacia los visitantes. O sea, la hospitalidad era algo bien sagrado, bien importante en este contexto. Ahora, es interesante que cuando menciono este aspecto de que se le llama en el capítulo 18 hombres y después se dice que eran ángeles, es una evidencia más, ¿verdad?, de que la identidad de estas personas o de estos seres, pues a pesar de que eran seres divinos, la apariencia que tuvieron cuando se presentaron ante Lot era de hombres. Por eso es que se le llama hombres, pero es una teofanía, o sea, apariciones no necesariamente de Dios, aunque sí la hay aquí en el tercer ángel que lleva el nombre del Señor, como ya explicamos en el capítulo anterior, que no era que literalmente significara que Jehová estaba allí, sino que ese tercer ángel llevaba sobre sí el nombre del Señor y por eso se le llama Señor, pero no era que literalmente estaba Dios allí. Y bueno, citamos la Escritura que nos habla claramente de que es una imposibilidad de que haya un hombre que pueda continuar viviendo luego de haber visto a Dios cara a cara. Es imposible. Entonces, estas personas son ministrantes celestiales, representantes del Señor. Este principio de interpretación o de la agencia divina que nos pone en evidencia que este ángel tenía sobre sí toda la autoridad del Padre, del Dios Todopoderoso, y podía hablar en su nombre. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, se mencionaba el hecho de que se había multiplicado o generalizado la maldad en estas ciudades de una manera increíble. La Biblia, de hecho, lo menciona, creo que es en el capítulo 13 y versículo 13. Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea que el pecado y la maldad de estos habitantes de la ciudad de Sodoma y Gomorra era tal que llegó a colmar ya la paciencia divina. O sea, Dios ya estaba hastiado de tanta maldad, de tanto pecado. Cuando dice que todo el pueblo, en el capítulo que estamos estudiando, todo el pueblo vino y se presentó allí en la casa de Lot, cuando vieron que estos 2 ángeles habían quedado en la casa de Lot.
dice que la escritura que se presentaron todos los hombres, todo el pueblo, o sea, todo el pueblo, dice la versión de Reina Valera. Aquí en esta versión dice: y llamaron a la unidad de los varones de Sodoma todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Es decir, que todos los hombres, quizás sea una exageración, una hipérbole, para decir que la mayor cantidad de personas, de los habitantes de Sodoma, fueron allí, o posiblemente pues los incluye a todos, siendo que las ciudades no eran tan grandes. Lo que sí es seguro es que la maldad se había generalizado en todas estas ciudades. O sea, era lo que predominaba en la vida, en las costumbres de esta gente. Las ciudades del valle, cerca de Sodoma, incluso habían también alcanzado ese nivel de maldad. La gente era muy mala, dice en la versión popular, que las ciudades del valle, cerca de Sodoma, donde la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Así lo describe la versión popular. Ahora, se presentaron aquellos hombres delante de la casa de Lot y empezaron a llamar, a tocar la puerta para que Lot le permitiera acostarse con ellos. O sea, cuando dice aquí que ellos querían conocerlos, le pidieron a Lot que entregaran a los dos varones que tenía allí para conocerlos. Es un eufemismo que lo que quiere decir es tener relaciones sexuales con ellos. De hecho, de aquí viene el término sodomía que conocemos hoy, de este episodio como este que ocurrió en la casa de Lot. La pretensión que tenían esta gente incluye dos delitos o dos pecados terribles delante de la presencia del Señor. El primero es la perversión sexual y la violación de la ley de la hospitalidad. O sea, estas son las dos cosas que incluye de lo que querían hacer esta gente y que se identifica con perversión, con pecado. La perversión sexual, el primero de ellos, pues hay abundante escritura, no la voy a leer para abreviar tiempo, pero en Levíticos 18:22, por ejemplo, en Levíticos 20:13, Deuteronomio 23:17 al 18, Romanos 1:26-27, se habla de este pecado, ¿no?, de perversión sexual. O sea, donde se presentan a estos hombres teniendo o queriendo tener relaciones con otros hombres. Y la Biblia habla que esto es un acto perverso, condenable, que Dios no acepta. En el texto de Deuteronomio se habla de otro asunto que está relacionado, pero que también Dios condena, que es la prostitución cúltica o prostitución sagrada. Esto era un tipo de prácticas que existían en los cultos paganos, una forma de prostitución difundida entre los pueblos del Antiguo Oriente y que estaba relacionada con el rito de la fertilidad. O sea, ellos pensaban que mediante la unión sexual practicada en los templos se trataba de asegurar la fertilidad de los campos y el ganado. Por eso es que era un aspecto ritual, pero no dejaba de ser un acto no aprobado por el Señor, por supuesto. Dios prohibía que los israelitas participaran en este tipo de actos. Ahora, volvamos al punto donde los habitantes de Sodoma están reclamando a Lot que les dé
a los visitantes, a los dos ángeles, para tener relaciones sexuales con ellos. Y aquí es donde encontramos pues un versículo que puede resultar, y de hecho resulta un poco difícil de comprender para nosotros en nuestra cultura, en realidad bastante controversial a la luz de nuestra manera de ver las cosas. Dice que Lot les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, imagínense, ¿no? A la luz de nuestra cultura, nuestra mentalidad occidental, esto parece algo que es un barbarismo, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Escandalosa, cosa que no haríamos ninguno de nosotros. Pero estamos hablando de contextos culturales completamente diferentes. De acuerdo con las costumbres del Antiguo Oriente, la obligación de proteger la vida de un huésped era aún más importante que el honor de una mujer. Bueno, a nosotros eso no nos cabe en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero era un principio muy bien guardado en esta cultura. La persona, el anfitrión, tenía que defender la vida de su huésped, aún a precio de su propia vida. Por eso es que esta imperativa cultural llevó a Lot a tomar esta decisión extrema de decirles que él estaba dispuesto a darle a sus 2 hijas, pero que no cometieran el mal tan grande de atentar contra sus visitantes, porque eran sus huéspedes. Entonces, bueno, repito, difícil de asimilar y de entender en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, además de las diferencias culturales, y es lo que la Biblia testifica acerca de Lot. En 2 de Pedro 2:7 se hace referencia a Lot como un hombre justo que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Entonces, esta es una declaración nuevamente difícil de entender sin considerar este antiguo código de honor. O sea, que si no existiera este código de honor cultural, pues de hecho resultaría imposible de que nosotros pudiéramos entender y aceptar una situación como esta. Pero aún teniendo en cuenta las diferencias culturales, se nos hace difícil a nosotros entender que Lot haya ofrecido a sus 2 hijas para salvaguardar la integridad de sus visitantes, pero eso es algo que en su cultura era lo deseable, era lo que debería hacer. Entonces, si la Biblia hace referencia a Job como un hombre justo, no tenemos nosotros que pensar de otra manera diferente. Realmente, aunque Lot escogió mal, digamos, cuando llegó el momento de separarse de su tío Abraham, se dejó llevar por el mejor lugar, donde habría mejores oportunidades, y decidió irse por ese rumbo. Sabíamos que estaba escogiendo algo que a la vista humana pues era lo mejor, la mejor opción. Sin embargo, no lo era espiritualmente hablando, porque fue el camino hacia la perdición, hacia el lugar de pecado. Pero creo que Lot mantuvo su integridad a pesar de cometer ese error y estar viviendo en la ciudad de Sodoma, cuando la Biblia habla de él como un hombre justo que vivía perturbado
abrumado por el pecado de sus contemporáneos, pues no podemos pensar en ninguna manera que Lot hubiera obrado fuera de la voluntad de Dios. O sea, es algo difícil, repito, de asimilar, pero así es. Este no es un caso aislado. No vamos a leer el capítulo porque si no, nunca. Pero hay un episodio en el libro de Jueces, capítulo 19, versículos 23 y 24, donde también un levita había albergado en su casa a una pareja y vinieron también los hombres malvados, aquellos, para pedirle al hombre que dejara salir a su invitado para tener relaciones sexuales con él. Y el levita no lo hizo. Les dijo que no cometieran tal mal, tal agravio, que él tenía allí a su hija y podía ofrecérsela. Y bueno, es para demostrar, ¿verdad?, que era parte del contexto cultural. Este episodio lo pueden leer en el capítulo 19 de Jueces y sabrá en qué terminó la historia, ¿verdad?, que no terminó nada bien. Ahora, ¿qué pasa? En el versículo 11 se nos dice lo que sucedió cuando estos hombres que no hicieron caso a lo que Lot les estaba diciendo, no aceptaron que le entregara sus hijas y entraron y trataron de maltratar, de herir a Job, y entonces los ángeles se llegaron a la puerta y extendieron su mano y metieron a Lot dentro para protegerlo. Pero estos hombres aparentemente lograron entrar, ¿verdad?, a la propiedad de Lot. Y la escritura nos dice que fueron heridos con ceguera. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Bueno, estaban a la puerta, no dice que lograron entrar. Pero los ángeles, con la autoridad de Dios sobre sus vidas, pues hirieron con ceguera a estos perversos y estaban a tientas tratando de encontrar la puerta y no la encontraban. Esto fue una evidencia del poder de Dios manifestado a través de estos ministrantes celestiales a estos hombres malvados. No se queda muy claro si ellos fueron totalmente ciegos o se les dio una limitación en su visión, de manera que no podían distinguir con claridad. Esta es una posibilidad. Otros piensan que el Señor hizo que se oscureciera el lugar de tal modo que no podían encontrar la puerta de Lot. Pero bueno, la evidencia del texto parece indicar que fueron heridos con esta condición de ceguera. A lo que no se puede asegurar es si era una ceguera total o una ceguera parcial. Hay un libro de los llamados apócrifos o deuterocanónicos que no lo encontramos en nuestras Biblias, pero sí están en las Biblias católicas, que es el libro de la sabiduría. Y allí aparentemente el autor comparte esta opinión de que haya sido una ceguera, pero limitada, no completamente ciegos. Dice el texto, cuando habla aquí, el autor de sabiduría está diciendo, comparando la maldad de Egipto con la maldad de Israel, y se pone en evidencia que la maldad de Egipto era superior.
y por eso habla primero de los egipcios, cuando dice, por eso fueron heridos de ceguera los egipcios, como les había ocurrido a los habitantes de Sodoma, frente a la puerta de Lot, el justo. Se encontraron en la oscuridad, y cada uno tuvo que buscar a tientas su propia puerta. Eso dice el libro Sabiduría 18, versículo 17, en la Biblia latinoamericana. Pero bueno, es indiferente, solamente un dato para compartir, pero que no determina en realidad algo importante, simplemente que fueron castigados por el Señor y fueron limitados en su visión para impedir que lograran su maldad. Ahora, el ángel había dado la noticia, ¿verdad? Había dado el aviso a Lot de la inminente destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Lot, como buen portador del mensaje divino, dice el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, los yernos, los prometidos de las hijas de Lot, en realidad, cuando dice aquí, les pareció como que se burlaba, hay una expresión que se sustituye en otras traducciones donde dice que no tomaron en serio lo que Lot les decía. Bueno, es prácticamente lo mismo. Cuando no tomamos en serio algo que se nos está diciendo, equivale a burlarnos, ¿no? Sin embargo, hay que ser aquí cuidadosos al tratar de interpretar esto, porque hay una tendencia a decir que estos hombres no creyeron a Lot porque Lot no tenía el mejor testimonio, que quizás Lot se había aclimatado tanto a la vida de pecado de Sodoma y Gomorra que ya había pues perdido su comunión con Dios y era uno más allí. Pero eso no corresponde con lo que leímos en la carta de Pedro, donde se nos dice que Lot era un hombre justo, temeroso de Dios. Por lo que no deberíamos interpretar esta situación de esta manera. Lo que sí es una realidad es que en otros contextos esto puede ser cierto. O sea, es muy probable que una persona que no esté viviendo en integridad con el Señor y que a la misma vez en un momento dado pretenda dar un aviso a alguien de lo que Dios va a hacer o quiera predicarles y quiera testificarles del poder del Evangelio cuando no lo demuestra en su propia vida. Pues lógicamente que eso sería una piedra de tropiezo para estas personas, porque no estarían creyendo en la palabra de una persona que no está demostrando ser un verdadero creyente. Eso puede ser, pero no es el caso aquí. Estos hombres, los yernos de Lot, simplemente no creyeron porque ellos eran impíos, porque ellos estaban aclimatados a la manera de vivir de esta gente aquí. Quizás no estuvieran viviendo en sus pecados, a lo mejor eran también en cierta manera creyentes, pero no estaban en realidad en una conexión y una relación con Dios tal que pudieran haber dado crédito a las palabras de Lot y salir huyendo, porque si ellos hubieran escuchado el llamado que Lot les estaba haciendo, hubieran sido también salvados o librados de la destrucción. O sea que la misericordia de Dios estaba extendiéndose hacia estas personas que todavía no formaban parte del núcleo familiar, porque eran los prometidos de sus hijas, pero no quiso escuchar.
no quiso escuchar porque sus vidas estaban más del lado de Sodoma y Gomorra, del lado del pecado, que del lado de la obediencia y el temor de Dios. Y esto es una de las cosas que hace que muchas personas, a pesar de que tengan conocimiento del Señor y hayan disfrutado de cierto modo de las bendiciones de Dios y tengan relaciones con cristianos o aún pertenezcan a una iglesia y todo, pero no están de lleno en viviendo una vida de comunión íntima con el Señor, pues desestime un poco las cosas que suceden y que nos advierten de la inminente venida del Señor y de su juicio sobre toda la humanidad. O sea, es equivalente a eso. Vivir sin la comunión con Dios, sin el temor de Dios, aunque tengamos conocimiento de Él y de su palabra, es como un desconecte de las cosas divinas. O sea, la palabra que podamos escuchar no afecta a nuestro corazón, no nos lleva al arrepentimiento, no nos lleva a tomar acción inmediata, sino que continuamos como que nada pasa, ¿verdad? Y esta fue la situación con estos yernos de Lot. Tenemos que tener cuidado de no estar viviendo de esa manera, de manera que no prestemos atención a los avisos, a las advertencias que Dios nos está dando en su palabra y a través de los hechos que están ocurriendo. Tenemos que estar a la expectativa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 15 y 16 nos dan otra enseñanza. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Qué tremendo, ¿no? El mismo Lot, del cual estamos diciendo que la Biblia dice que fue un hombre justo, temeroso de Dios, parece que de alguna manera estaba como aferrado a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Quizás había logrado muchas cosas allí. Dijimos que probablemente fuera un miembro importante de la sociedad, un líder de alguna manera, alguien que ya había echado raíces. Allí se encontraba cómodo, se encontraba viviendo una vida tranquila. Pues lógicamente ahora de pronto hay que salir corriendo Lot y tiene que dejarlo todo aquí. Pues como que Lot no estaba muy convencido, ¿no? Se mostró un poco reacio para salir inmediatamente de la ciudad. Tanto que tiene que ser sacado físicamente de la ciudad por los ángeles. Los ángeles, dice aquí, según la misericordia de Dios. Qué interesante, ¿no? Para con ellos, los sacaron de la mano a él, a la esposa y a sus hijas. O sea, qué tremendo esto, ¿no? Que el aviso de la inminente destrucción de las ciudades por la mano de Dios, teniendo la visita de los ángeles y teniendo la claridad y la seguridad de tal anuncio, todavía como que hay que sacarlo de la mano. Bueno, no sé cómo podemos aplicar esto, pero asegurémonos, hermanos, que no tenga Dios la necesidad de sacarnos de la mano, por la mano, para sacarnos de este mundo. Que sea tanto nuestro deseo de que el Señor ya venga y opere la redención de toda la humanidad, que clamemos, como dice ahí en Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesús.
el querer permanecer acá en la tierra, logrando sueños y cumpliendo metas y todo eso, como que, ven Señor, pero no te apures, no te apures, tómatela con calma, ¿no? No habla de un verdadero compromiso, de un corazón ferviente, ardiente en el Señor. Realmente Lot estaba como medio atolondrado y los ángeles tuvieron que ayudarlo y decirle, apúrate, la cosa no es para estar perdiendo tiempo. Y lo jalaron y se lo llevaron. Otra evidencia más de que él no estaba muy convencido de irse a la ciudad, a salir a la montaña, es que le pide al ángel que le permita ir a una ciudad pequeña, allí que estaba dentro del valle también, la ciudad de Zoar, que significa pequeño. El ángel dijo, está bien, te he escuchado acerca de eso, no hay problema. Vete por lo pronto, ¿no?, a aquella ciudad, pero vete corriendo. No pierdas tiempo y no mires atrás, ni te detengas. Eso está en el versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Entonces fue que Lot pidió permiso para ir a la ciudad esta más pequeña. Y el ángel le respondió, versículo 21, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. O sea, el ángel todavía dice, apúrate, por amor a ti, no podré hacer nada hasta que estés seguro. Se le concedió ir a este lugar. Ahora, ¿qué sucede? Lo que ya sabemos, ¿verdad?, que es una historia bien conocida. Cuando salieron todos corriendo, la esposa de Lot desobedece la orden que había dado el ángel de no mirar atrás. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Bueno, pues le llegó el juicio de Dios, la advertencia que el Señor había hecho. No era cosa de juego. Y cuando mira atrás, inmediatamente se convierte en una estatua de sal. Ahora, hay, solamente por mencionarlo, algunos han pensado que han encontrado la estatua de la mujer de Lot. Bueno, esto es un poco difícil, porque hay evidencia, ¿verdad?, de que cerca de la costa del Mar Muerto hay grandes depósitos de sal, que a veces forman figuras grotescas. Entonces, es inútil tratar de identificar la figura de la mujer de Lot con algunos de estos bloques. Es un poco difícil, como algunos han pretendido hacerlo. En realidad, no creo que lo que han dicho que es la mujer de Lot, convertida en estatua de sal, lo sea realmente después de tantos años. Y más siendo común la formación de estos bloques de sal. Ahora, lo que sí es importante aquí no es saber si la estatua existe o no existe, o eso no nos aporta ninguna cosa a nuestra vida espiritual, ningún valor. Lo que sí es interesante aquí y muy triste es el final de esta mujer, que estaba saliendo de Sodoma, pero Sodoma aún estaba en su corazón. Ella estaba saliendo de Sodoma, pero Sodoma estaba en su corazón.
y por eso miró atrás. ¿Se podrá estar mirando con nostalgia el pasado de pecado mientras se trata de avanzar con Dios? ¿Será posible eso? Hay gente que se ufana de su vida de pecado. Cuando dan testimonio de lo que eran, tal parece que se está, no sé, haciendo alarde de alguna manera de lo que vivió y la experiencia que tuvo. Y en cierta manera, su corazón todavía está en eso. Quizás no cometiendo los pecados activamente, pero sí recreándose en los mismos. El punto está, hermanos, en que no podemos caminar con Dios hacia la vida eterna si todavía el mundo está en nuestros corazones de alguna manera. Si todavía estamos apegados a la manera de vivir del mundo. Y esto es una contradicción. La Biblia nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tiene que haber una rebeldía en el corazón del cristiano a vivir conforme a los dictámenes del mundo, cosa que no era evidente en la mujer de Lot, porque salió huyendo, pero miró atrás como añorando lo que estaba dejando, como que le pesaba dejar lo que estaba dejando. Esa no es la manera de ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en la vida cristiana. Tenemos que estar dispuestos a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Que nuestra meta sea hacer tesoros en los cielos y no acá en la tierra. Recordemos la palabra de Jesús cuando dijo en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Bueno, nos dice el versículo 24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Esta es una parte en la cual también no debemos ser muy literales. Sin embargo, pues hay muchos que sí piensan que haya sido literalmente que Dios destruyó estas ciudades con fuego y azufre. Pero en realidad esta es una expresión que aparece como una fórmula que se emplea varias veces en el Antiguo Testamento para designar la ejecución del juicio de Dios. O sea, en términos generales, cuando se aplica el juicio de Dios, pero no necesariamente literalmente con fuego y azufre. Hay algunos versículos que se los puedo dejar, si lo quiere buscar después. Deuteronomio 29:23, versículo 22 también. El Salmo 11:6 y Ezequiel 38:21 y 22, donde se usan esta expresión junto a otras para hablar en un contexto de juicio de Dios. Lo interesante o lo importante aquí es el hecho de que las ciudades fueron destruidas. Si fue literalmente con fuego y azufre o no, eso pues es indiferente. Si fueron destruidas y el juicio de Dios se hizo inminente. Ahora, nuevamente hay aquí dos facetas del carácter de Dios que siempre van de la mano, y es su gran paciencia y misericordia
y su gran ira, porque Dios estuvo en la mejor disposición de perdonar a estas ciudades. Sin embargo, por más que quiso, estas gentes perseveraron en su pecado. Y al perseverar ellos en el pecado, pues el juicio se hacía inminente. Entonces Dios, dice la Escritura, es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero esto no se puede tomar como una excusa o algo para justificarnos, para refugiarnos y seguir viviendo en pecado. Porque aunque es cierto que es grande en misericordia y verdad, también es el Dios justo, que no podrá tener por inocente al culpable. El Dios que es fuego consumidor. Entonces ambas cosas deben ir tomadas de las manos en nuestro diario caminar con Dios. El amor, su misericordia, su paciencia, pero también su justicia, el carácter de Dios como juez que tiene que castigar al pecador. Entonces, la relación entre Dios y nosotros debe darse en el contexto de ambas cosas, amor y temor. Y eso es lo más saludable que podemos hacer. Finalmente, en el versículo 30 nos dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Bueno, finalmente Lot tuvo que salir de allí, de la ciudad de Zoar, producto del temor, y se dirigió hacia la montaña, habitando en una cueva. Y entonces las hijas de Lot, encontrándose solas con su padre y separadas de toda la civilización, pues se preocuparon por no tener descendencia, porque no habían hombres. Los yernos se quedaron en Sodoma y Gomorra, habrán sido destruidos allí también. Entonces ahora el futuro para estas 2 mujeres estaba negro, más en aquel contexto donde no tener descendencia, no casarse, en el caso de la mujer, no casarse, no tener descendencia era algo muy mal visto. Hasta a veces consideraban que era por maldición que tenían. Entonces cuando ellas se vieron ante la imposibilidad de asegurarse una descendencia por los medios ordinarios, es decir, a través de casarse formalmente con sus esposos y tener sus hijos, entonces tomaron medidas extraordinarias para evitar la extinción de su raza. Bueno, aquí les voy a citar el pensamiento de un comentarista, ¿verdad? Él dice: este deseo de sobrevivir a cualquier precio y al margen de toda preocupación moral ponen una nota positiva en la acción que ellas realizan. Bueno, es una nota de estudio, comentario en la Biblia de estudio Dios habla hoy. Esto pudiera prestarse a controversia. Si lo vamos a ver desde el punto de vista cultural y la necesidad, entre comillas, moral que tenían estas mujeres de tener descendencia para perpetuar la raza, digo yo, alejándonos de los principios espirituales, pues pudiera ser que, como dice el comentarista, esta acción pone una nota positiva en la acción que ellas realizaron.
porque a toda costa pues se valieron de las circunstancias y de los medios que tenían a su alcance para perpetuar su raza, para que no se extinguiera su raza. Ahora, el problema está, aunque no está dada la ley en pleno desarrollo, no hay todavía conocimiento de estas cosas de Dios tan claras. Es evidente que la relación incestuosa pues no es el ideal de Dios. Entonces, no tenían todo el conocimiento de la ley revelada como la tenemos hoy, pero como quiera, no creo que sea lo mejor que ellas hicieran. Aquí fácilmente podemos identificar a estas dos mujeres con Sara, tratando de ayudar a Abraham para que se cumpliera la promesa. Ahora aquí, pues de alguna manera, pues vamos a tomar nosotros una medida extraordinaria ante una situación que no podemos controlar. Y como evidencia quizás que da pie a esta interpretación de que no es lo más correcto, no fue lo más correcto, son los frutos del vientre de estas mujeres. Los moabitas y los amonitas fueron los descendientes de las hijas de Lot con su padre. Y estas gentes fueron enemigos acérrimos de Israel y causantes de mucho sufrimiento. Usted que ha leído la Biblia se dará cuenta de los tremendos episodios de combate, de tristeza entre los moabitas y los amonitas con los israelitas. Si uno diría, bueno, si las hijas de Lot no hubieran cometido este pecado, porque de hecho ni siquiera fue en acuerdo con el padre. Mira, ¿qué te parece, papá? Vamos a perder la descendencia. No, lo emborracharon las dos veces y Lot ni se enteró de lo que había pasado. Entonces lo engañaron, lo emborracharon y aparte de eso cometieron el incesto. Entonces no creo que haya sido una buena idea. Y evidencia son los descendientes estos que han traído tanto dolor de cabeza. Entonces no tratemos de ayudar a Dios, amados hermanos, cuando las cosas no se pueden dar de la manera natural, de la manera en que Dios pretende que sean, es mejor abstenerse. Quizás esto no sea aplicado a todos los contextos. No nos vamos a poner a discutir estos asuntos ahora, pero alguien puede tener la mente ágil y pensar en métodos anticonceptivos para evitar el embarazo o tratar de lograr el embarazo a través de la inseminación artificial y el alquiler del vientre, y todas estas cosas que pueden parecer muy novedosas, muy extraordinarias, pero que a mí no me convencen, siendo que hay canales establecidos por el Señor, y si no pueden suceder las cosas como Dios lo ha provisto, ¿para qué forzarlas? ¿Para qué forzarlas? Yo creo que el caso más factible, en el caso de una familia que no pueda procrearse, sería la adopción. Porque a través de la adopción está realizando un acto de amor y de misericordia, atendiendo, recogiendo a una vida que ha sido por alguna razón abandonada o no puede tener acceso a una familia. Es un acto noble. Pero el forzar la cosa de todas maneras, buscando alternativas por aquí y por allá, no me convence del todo. Mejor en las manos del Señor y que Él nos muestre el camino. Si es su voluntad, Él lo va a hacer.
como fue con el caso de Sara. Ni siquiera lo que ella pensó y que hizo fue la solución al asunto. El Señor le dijo, no, no va a ser Ismael, va a ser un hijo tuyo con Sara. Así que bueno, amados hermanos, tengamos paciencia, dejemos que Dios obre y no nos aferremos a este mundo. Recuerden las palabras del escritor de los Hebreos, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Amén.